muchos cambios de producto pueden tener un impacto negativo. Y para algunas empresas en etapa temprana, de pronto 5 de esos en línea te puede matar como negocio. Tienes que saber también mitigar el riesgo y jugar con esos factores porque las empresas no se pueden permitir muchos fracasos seguidos. Hay un gran mito allá afuera respecto a la experimentación y es como que o experimentas o te mueves por intuición y realmente estos no son elementos excluidos mutuamente. O sea, la intuición y moverse a velocidad y hacer apuestas es un componente totalmente necesario. No hay empresa que sobreviva simplemente a moverse de manera 100% segura, testeando cada pequeño elemento de su modelo de negocio. Esto no es eficiente. Al contrario, la gente que mejor lo hace combina muy bien estos dos elementos. Porque es que el tema es que los usuarios no te van a decir exactamente lo que quieren. Cualquier empresa, aún en etapa muy temprana, debe crear su propia historia de growth, sus propias estrategias, sus propios creativos y no estarse simplemente copiando de los demás. Que en primer lugar no sabes realmente si lo que estás copiando está Hola, funcionando y aún si está funcionando, si le funcionó a su audiencia, no necesariamente le va a funcionar a la tuya. hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de The Growth System. Hoy vamos a hablar con Carlos Trujillo. Él es Senior Experimentation Strategies en Spiro, que es una de las agencias de experimentación más grandes del mundo y de Estados Unidos, en realidad. Y literalmente, Carlos se dedica a experimentar con diferentes empresas de diferentes tamaños. Estamos hablando de empresas tan grandes como Miro o e-commerces tan grandes como empresas que ha adquirido hasta P&G. Entonces, básicamente estamos hablando de una persona que tiene todos los insights acerca de experimentación y estoy muy feliz de tenerte aquí, Carlos. Antes de empezar, quiero que la audiencia que todavía no está suscrita al Substack, si quieren, suscríbanse. Porfa, también, si les gustó el episodio, si les ha gustado los episodios de The Growth System, puedes dejar una calificación en Spotify, que eso nos ayuda un montón. Y nada, realmente creo que esta conversación va a estar llena de muchos insights porque vamos a tratar de enfocarnos en exactamente qué, qué hace Carlos o cuáles son las cosas que él ha visto y no solo el deber ser de un proceso de experimentación, que en lo teórico creo que suena todo muy bien, pero en la práctica los equipos muchas veces no tienen las condiciones ideales. Entonces es como la vida real es con lo que uno tiene y las herramientas que uno conoce y un sistema poder generar el mejor resultado posible para el negocio, ¿no? Entonces en eso no nos vamos a enfocar, así que creo que independientemente del tamaño de la empresa en la que estés, vas a poder tomar estos principios. Y un poquito lo primero, Carlos, que yo quisiera traer y lo que quiero preguntarte es, uno, ¿cómo llegaste a experimentación? Creo que no es tan obvio para uno como cuál es la ruta para experimentación digital, porque no te lo enseñan en ningún lado como experimentación digital desde la universidad o desde educación tradicional, es más como un camino que uno va, creo yo, recorriendo. Y la segunda pregunta es, ¿cómo luce una semana de trabajo típica para ti, no? O sea, como qué acciones, realizas. Entonces, esas 2 y ya con eso arrancamos. Gracias, Dani, por la invitación. Me encanta tener esta conversación. Eh, es una pregunta que la verdad nadie me había hecho y me gusta mucho. Pero bueno, en primer lugar, ¿cómo llegué a dedicarme de tiempo completo a la experimentación digital? Yo en el mundo, digamos, poco marketing digital y desarrollo web desde 2007, hace ya bastantes años. Entonces, digamos que yo había iniciado mi carrera en ese mundo, tuve algunas pausas y demás, pero eventualmente desde el año 2015 al 2020, digamos que mi rol principal como fundador de agencia era básicamente construir buenos sitios web que vendieran para inicialmente compañías, digamos, de diversas verticales, pero eventualmente compañías de comercio electrónico. Entonces, te estoy hablando principalmente de tiendas en línea en América Latina, construir sitios que fueran suficientemente buenos para que pudieran vender sus productos en ellos sin, pues, o más bien teniendo en cuenta consideraciones básicas de usabilidad, de experiencia de usuario, que muchas veces se pasan por alto lastimosamente, para que, digamos que fueran efectivas. Esto funcionaba muy bien, estaba funcionando muy bien desde una perspectiva de negocio y de carrera,
Pero obviamente como en ese interés de ofrecer mejores servicios, de como pasar a un siguiente nivel, odio ese concepto del siguiente nivel que es tan usado como jargon, pero en ese interés de, sí, como de crecer mi conocimiento y mis posibilidades profesionales, em, llegué a un instituto en línea que se llama cxl.com. Allí ellos enseñaban algo que para ese entonces yo ya escuchaba con frecuencia sin entender del todo bien de qué se trataba, que era un término que se conoce como CRO o Conversion Rate Optimization, optimización de la tasa de conversión. Esto sonaba como algo que podría resultar muy útil para mi agencia como servicio no solo, digamos, ad hoc o dedicado, sino conceptualmente también para esos sitios que se estaban construyendo. Entonces yo me metí a estudiar aquí, me volví loco con el tema, entendí que era mucho más de lo que a simple vista se podía interpretar. Es algo curioso porque hago un paréntesis aquí. Quienes nos dedicamos a la experimentación digital no somos muy fans del término CRO, pero seguimos usándolo activamente porque es una especie de caballo de Troya para dar pie a la experimentación. Muchas empresas no están pensando en que quieren correr experimentos controlados o experimentar sistemáticamente, sino que quieren vender más, que quieren convertir más tráfico en clientes. Entonces, CRO muchas veces como término es una excelente excusa para llegar a ese punto. Y por esa razón sigue siendo utilizado, a pesar de que probablemente a cualquier persona que le preguntes no sea un gran fan del mismo. Eso fue en 2020. Como te digo, me enloquecí con el tema, me empecé a especializar mucho. Como bien dices, esto es algo que no se enseña, digamos, activamente. eh, y de hecho, sí, Excel es uno de los lugares más confiables para aprender de esto en el mundo. Y esto eventualmente al cabo de casi un año en donde yo hice las certificaciones que estaban disponibles, completé todos los cursos. Sí, Excel es como una plataforma de cursos en línea, básicamente, de e-learning. Me llevó a un nivel, digamos, de conocimiento que hizo que ellos, como empresa, se dieran cuenta de que yo existía. Completé básicamente muchos cursos en un tiempo relativamente corto que nadie más hace y eventualmente me invitaron a trabajar al lado digamos, a la vertical de negocio de agencia que se llama Spear. Entonces, sí, Excel es la parte de e-learning, pero Spiro, que de hecho mucha gente desconoce este dato, era la era el negocio original. O sea, CXL nació como una agencia, se llamaba CXL Agency, seguía operando y sigue operando hasta la fecha, obviamente, y ellos me invitaron a ser parte de la agencia. Obviamente fue una decisión, retadora para mí, porque tenía mi propia agencia, pero a ese punto yo sentía tanta admiración por lo que ellos hacían, que al final no fue tan difícil tomar la decisión de empezar a trabajar, con ellos de tiempo completo. Esto fue desde el año 2021 y desde entonces, como tú bien decías, me dedico de tiempo completo, 5 días a la semana, si no más, a, básicamente liderar programas de experimentación para empresas en startups, de tecnología, compañías de e-commerce directo al consumidor, compañías del segmento enterprise y ayudarles a experimentar mejor y de manera más sistemática. Sé que esa fue una respuesta larga, pero tú me preguntaste también cómo se ve mi día a día, cómo se ve una semana de trabajo. Entonces, pues, a muy grandes rasgos, básicamente yo opero como un consultor y también, digamos, un advisor, que me gusta verlo de como roles un poco diferentes para este tipo de compañías. Como tú bien mencionaste, históricamente esto han sido compañías como Miro, que es una compañía muy conocida en el mundo B2B SaaS, que es esta pizarra virtual que es tan utilizada. He trabajado con compañías como Nasdaq, compañías muy grandes por ejemplo, un software de construcción como Procore. Y similar a como ocurrió en su momento cuando tenía mi agencia de tiempo completo, también he ido migrando como al nicho de e-commerce directo al consumidor, que es un nicho que encuentro muy interesante en cuanto a la posibilidad de medir directamente métricas de revenue en función de estos experimentos. Y ahí he trabajado con compañías como Books, que es una empresa de envíos de flores muy famosa en Estados Unidos, Oliver Cabell, que es de zapatos,
Naked and Thriving, que es como de skincare, y bueno, muchos otros que ya no es necesario mencionar. Pero estas empresas entonces buscan Spiro porque quieren experimentar más activamente, quieren mitigar riesgo en la toma de decisiones, quieren encontrar mejores maneras de optimizar su producto. A veces, en varias de las ocasiones o ejemplos que te mencioné previamente, ellos ya tienen personas contratadas para esto, tienen o un head de CRO o un centro de excelencia de experimentación o tienen esto en algún formato, pero se sienten bloqueados o sienten que no están avanzando lo suficientemente rápido e invitan a Spiro a, pues, ayudarlos. Básicamente sugerimos ideas de experimentos, sugerimos cómo estructurar mejor sus equipos y su capacidad de experimentación, desde qué plataforma utilizar para correr experimentos hasta buenas prácticas de análisis estadístico y demás. Y eso para mí representa básicamente idear mucho mejoras de producto, ¿sí? Proponer elementos que pueden ser mejorados y que se deben convertir en una prueba controlada, normalmente un A/B test, y también discutir con ellos los resultados de previos experimentos. Entonces, tenemos eh, en mi semana mucho tiempo es bloquear mi agenda para poder sentarme a pensar sin distracciones sobre estas posibles mejoras y en otra parte del tiempo, pues directamente hablar con los clientes respecto a esto en llamadas de, normalmente pueden ser syncs de 30 minutos semanales o cada 2 semanas y comunicar con mi equipo pues esas acciones. Entonces, si se van a desarrollar 4 experimentos el mes que viene, pues tenemos que coordinar nuestros recursos, nuestros procesos para que esto suceda. A grandes rasgos es así, sé que fue un poco extensa la respuesta, pero bueno, espero que abra un poco el tema para las siguientes preguntas. No, está buenísimo porque además creo que en la TAM no existe, o sea, sí pueden existir personas que están en CRO y se dedican a esto, pero creo que no necesariamente en el formato en el que todo el día tú estás trabajando con distintos proyectos, pensando en cómo optimizar cosas puntuales para pegarle una métrica concreta y además implica también un manejo de clientes, ¿no? Y de expectativas con estas empresas que están pagando un servicio para que además les dé resultados. Entonces creo que da mucha curiosidad desde afuera como cómo luce, que creo que es lo que muchas veces no sabemos, ¿no? Entonces me encantó. Pregunta sobre tu semana, o sea, como sobre esa pregunta que me parece divertida. Al final, entonces, tú estás planeando experimentos, entonces tienes que entender muy bien el negocio, lo que tienen y las oportunidades, o sea, como esa observación, plantear los experimentos, me imagino, o sea, como documentar cómo serían, cuál sería el impacto, la métrica que se va a mover, la expectativa, el insight, etcétera, presentarlo, luego diseñar como el plan de despliegue de ese experimento y luego también una fase que de como análisis y presentación de resultados. O sea, eso, no sé si resumí ahí más o menos como cómo luciría. Sí, básicamente lo resumiste muy bien desde una perspectiva de gestión de programa o de proyecto. Sin embargo, pues no podemos perder de vista que el rol también incluye esto qué significa para el negocio. No corres experimentos porque sí o por diversión, sino qué están buscando estas empresas al experimentar de manera más sistemática. Me gusta mucho concretamente el término experimentación sistemática porque cuando decimos experimentar, pues esto puede ser interpretado de muchas maneras. De hecho, todos experimentamos, o sea, como seres humanos y como empresas, estamos experimentando desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos constantemente. Entonces, esa es la razón por la que a mí particularmente me gusta el término experimentación sistemática, porque escoger o agarrar estos elementos, estas ideas, hipótesis de mejora, posibles cambios en el producto o en un canal de marketing y sistemáticamente, digamos, aterrizar esos cambios a hipótesis. Entender que no todo cambio es positivo, entender que no todas las ideas son buenas, entender que somos pésimos prediciendo el futuro y digamos que crear esa nos gusta llamarlo base de datos de conocimiento para que cada prueba que se corra, ya sea como A/B test o con otro tipo de método de validación, en realidad genere un aprendizaje para la compañía y para la organización. Es muy común, por ejemplo, a veces que roles individuales, llamémosle un product manager, digamos, gerente de producto,
tenga una mentalidad más abierta a la experimentación, corra experimentos controlados o simplemente traten de documentar los cambios, pero es muy común que esa persona eventualmente deje la organización y se lleve todo ese conocimiento y no haya quedado registrado en un lugar. Cuando hablamos de experimentación sistemática, que es lo que estas empresas que trabajan con Spiro intentan hacer o lograr, es que cada uno de estos movimientos, de estas pruebas, de estas hipótesis, estén documentadas en un lugar, de manera que a través del tiempo, primero se pueda hacer lo que se conoce como un metaanálisis, que es encontrar patrones a través de múltiples experimentos. Y segundo, que se puedan aprender de eso que se descubrió en su momento, entendiendo que las audiencias cambian con el tiempo, los modelos de negocio cambian con el tiempo. No todo lo que funcionó hace 5 años va a funcionar ahorita, pero es como crear esta mentalidad. Pienso que requiere un poco un componente de humildad, de entender que no todas las ideas son buenas, no todos los cambios son positivos para el negocio y para el producto, y en función de eso avanzar constantemente con una mentalidad más de, digamos, probar y aprender, que como se conoce, ship and pray, como simplemente publicar cosas, desplegar cambios y esperar a que funcionen y no tener realmente una claridad sobre su efectividad. Carlos, y una pregunta, de los años que llevas dedicándote full a experimentación, ¿qué has aprendido que para ti como que no era tan obvio antes de estar full time dedicado a eso, sino que era más como estoy conociendo cómo funciona esto y lo quiero aplicar y ahora literalmente haber visto un montón de empresas, un montón de experimentos, un montón de equipos? ¿Qué es lo no obvio que has ganado de aprendizaje en estos años, no? Yo creo que lo más importante es entender que no existe tal cosa como buenas prácticas, o sea, ver experimentos controlados de manera activa, sistemática, ver cientos de ellos, es un gran ejercicio para darte cuenta que muchas de las cosas que se consideran buenas ideas o cambios efectivos realmente son o irrelevantes o en algunos casos simplemente negativos. Y digamos que un aprendizaje muy concreto que mi rol me permite obtener es ese, entender que copiar a otros no es siempre la respuesta, que no existe tal cosa como un checklist de cosas que mágicamente van a cambiar el rumbo de tu negocio, que no existen los silver bullets o como recetas mágicas. Todos son hipótesis al final. Y claro, hay patrones que por supuesto se repiten, se extienden. Hay heurísticas que probablemente te convenga tener en cuenta para tu negocio, pero siempre desde la perspectiva de que no existen absolutos, no existe el siempre o el nunca. Eso se lo escuché a Javi Lipuzkoa el día de hoy, que es un gran referente en experimentación en España. Es que no, el siempre y el nunca debe ser eliminado del vocabulario, no solo de alguien que se dedica a experimentación, sino también a desarrollo de producto, porque las cosas cambian con el tiempo y ahí es donde es valioso intentar determinar el impacto que las actividades tienen en las audiencias. Trabajar con tantos product managers, marketing managers a través del tiempo de compañías en un estado de madurez alto en cuanto a ingresos, número de usuarios y demás, te enseña mucho eso, que muchos cambios, gran mayoría de cambios, realmente no mueven la aguja. Entonces ahí es donde nos movemos desde una perspectiva de, en vez de ir a un backlog completo de desarrollo de producto, donde el C-level o los roles de liderazgo dictaminan qué es lo que se tiene que hacer, es cómo aterrizo esto a hipótesis, cómo me voy desde... es muy común el concepto de producto mínimo viable o MVP. A nosotros nos gusta usar, en adición a esto, el concepto de MVT o test mínimo viable, ¿sí? ¿Cuál es el Ah, experimento más pequeño que puedo hacer para entender si realmente existe una oportunidad de negocio? Y en función de eso, realmente decidir si sí vale la pena invertir todos los exacto. recursos en un cambio en producto o en alguna novedad importante que se introduzca. O sea que básicamente lo que estás diciendo acá es cambiar el mindset de tengo planeado tantos meses hacia adelante en una idea de lo que quiero hacer y es más bien ir validando con diferentes elementos si eso realmente sí va a tener un impacto antes de que se haya puesto recursos, tiempo en desplegar algo que todavía, que es una hipótesis nuestra, pero que el mercado todavía no ha
sí, como que no ha validado, ¿no? Es eso lo que estás diciendo, ¿cierto? ¿Y cómo Realmente. sería una forma de hacer esto? O sea, un ejemplo concreto de que digas, bueno, imagínate que tienes este caso y en lugar de irte, no sé, a hacer el roundup completo, puedes hacer esto en su lugar como para validar esos indicios de tracción. No es necesario entrar aquí en detalles confidenciales, pero un cliente con el que he trabajado por varios años ya es un unicornio brasilero con ahorita una presencia muy fuerte en Estados Unidos que se solía llamar Gympass hasta hace pocos días. Ahorita hicieron un rebranding a Wellhub. Y, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto. En el caso de ellos, se entendía la oportunidad de negocio de transformar desde cero el sitio web y en lugar de simplemente hacer un rediseño total, que es lo que muchas empresas hacen sin medir las consecuencias de que si introduces 100 cambios de un solo golpe, puede que unos sean buenos, otros sean malos y esto no beneficia el negocio. Se realizaron experimentos durante más de un año sobre componentes nuevos, sobre hipótesis nuevas. Y cuando digo componentes, no es simplemente desde el aspecto visual de UI, sino desde narrativa, mensaje, posicionamiento, de manera que se informó con datos cómo debería ser este nuevo sitio web. Entonces, claro, la ejecución como tal del migrar hacia un nuevo sitio. Cuando te digo un nuevo sitio web, te estoy hablando de magnitudes muy altas Sí, en el impacto en el negocio, en el revenue, en sign-ups por mes, órdenes de magnitud. Eh, y claro, cuando se puede determinar dónde están esas mejores oportunidades, se va con mucha más confianza a ahora sí hacer la implementación completa, construir este nuevo asset o producto digital y ya, obviamente después continuar experimentando sobre él. Pero si te fijas, es un mindset muy diferente a el común que es, vamos a rediseñar el sitio web. Entonces, desde el día de hoy empezamos por un año, no sé, en muchos casos, ujú, a cambiar todo, a mover todo el lugar, y no tienes ni idea realmente si esto va a impactar positivamente el negocio, más allá de basarse en, pues, en suposiciones. Por supuesto, muchas empresas se basan en su conocimiento del usuario, en su investigación de usuario para tomar este tipo de decisiones, pero esto no siempre es suficiente, entre otras cosas porque la investigación de usuario o el hablar con los usuarios puede tener diferentes perspectivas. No es lo mismo hacer user research de usabilidad que de conversiones. O sea, sí, las preguntas que te haces, los datos que se deben analizar pueden ser diferentes porque son perspectivas diferentes. Lo mismo con el uso de producto. O sea, en un ciclo completo de growth, no se trata solamente de una etapa en el funnel o en el embudo, sino, ok, si ya logro que las personas, por ejemplo, usen el producto, descarguen la aplicación, cómo luego logro activarlas, monetizarlas y demás y completar el ciclo. Entonces hay muchos componentes moviéndose. Para responder a tu pregunta de manera más completa, no siempre todo puede ser un experimento controlado. Con experimento controlado me refiero principalmente a correr pruebas A/B, que es el método más confiable para determinar causalidad, pero al mismo tiempo un método supremamente mal entendido, mal interpretado, usado frecuentemente de manera irresponsable. Muchas veces recomiendo ya, mejor no utilizar que utilizar mal, porque puede hacerte creer que ciertos resultados son reales cuando no lo son. Entonces, entendiendo que no siempre puedes correr pruebas controladas, ¿qué otras actividades puedes hacer? Ok, puedo hacer cuasi experimentos, que es intentar modificar dos variables, entendiendo que no es tan pura la muestra como si fuera aleatorizada correctamente, pero que ujú, igual me va a generar unos insights. Podemos simplemente hacer el cambio del producto y medir qué pasa a partir de ese día. Insisto, no tiene la misma fidelidad que correr una prueba controlada simultáneamente donde los usuarios interactúan con dos versiones bajo un mismo contexto de tiempo, de contexto, de día de la semana y demás. Pero estas hipótesis se pueden aterrizar siempre a una manera más viable y más realista. Cuando hablamos de empresas pequeñas, de empresas que no tienen millones de usuarios, de empresas que tienen poco tráfico y probablemente A/B testing no sea una opción recomendable, al final pienso yo que la manera más
efectiva de simplificar el concepto es creando esa base de datos de conocimiento que te mencionaba, que muy pocas empresas tienen, Bien, muy pocas startups tienen. Sí están experimentando todo el día, eso es verdad, eso es indiscutible, pero esa experimentación es totalmente desordenada, regada sobre todo el lugar. Nadie tiene como un ownership de entender qué sucede, por qué se ven las cosas, cuáles son los resultados de lo que se hizo antes. Y una base de datos de conocimiento que puede ser una tabla en Excel, en Google Sheets, una base Notion, en Notion, en Airtable, en lo que quieras, el formato no está relevante. Es como donde yo documento, ok, tenemos esta hipótesis, se intentó validar de esta manera, aprendimos esto. Siguiente, ¿sí? Hipótesis, validación, aprendizajes. ¿Sí? Entonces, mm, un poco la analogía del método científico, es como la humanidad ha evolucionado en gran medida, al menos en términos de ciencia y tecnología. Y es como traigo algunos de esos componentes a mi día a día en mi organización para movernos de una manera más eficiente. Como te decía anteriormente, y esto lo hemos hablado en otros momentos fuera de cámara, muchos cambios de producto pueden tener un impacto negativo. Y para algunas empresas en etapa temprana, de pronto 5 de esos en línea te puede matar como negocio, ¿sí? total. Tienes que saber también mitigar el riesgo y jugar con esos factores porque las empresas no se pueden permitir muchos fracasos seguidos, ¿sí? Totalmente. Que Creo que parte de tienes la un... naturaleza, sí, pero si hay herramientas para evitarlo, ¿por qué no hacerlo? Eso está muy bueno. Y ya va, Kiko, es que lanzaste una cantidad de insights, entonces voy a como recopilar. Estábamos hablando del caso de Gympass, que ahora tiene otro nombre que es Wellhub. Well, how? Wellhub. Perfecto. Y una pregunta, o sea, sé que me devolví mucho, pero solo como para cerrar. ¿Hubo en esos experimentos cosas que no salieron porque se demostraron que tenían, y eso conecta con lo que estás diciendo, efectos negativos puntualmente? Absolutamente. Cuando logras experimentar de manera sistemática a una velocidad mediana, alta, porque bueno, en realidad hay unos, digamos, casos de conocidos en el mercado que son ya otro nivel. De Es como cuando velocidad. hablamos de Booking.com, de Airbnb, de empresas que lanzan cientos de experimentos al mes. Si estás en ese nivel, probablemente no necesitas una agencia como Spiro, pero cuando estamos hablando de empresas que están ahí como gateando, empezando a caminar, a trotar, eh, cuando logras lanzar un buen número de experimentos al mes, 5, 10, 15, 20, la gran mayoría no van a ser exitosos. Se habla de tasas de éxito. Cuando hablamos de éxito, obviamente no, el concepto de éxito no lo comparto aquí, pero pues es para fines, digamos, prácticos y educativos. Pero me refiero a cosas que aumentan la conversión. Me Estamos fue una hablando de métrica. un 20 o un 30% de las ideas, ¿sí? La otra mitad simplemente no hacen nada, probablemente, y hay un porcentaje similar al de ganadores, que son cosas que son negativas. La recomendación es no hagas esto, ¿sí? Y qué interesante, porque creo que uno siempre está hablando de mejorar cosas, pero no habla de las cosas que se empeoran por un cambio. O sea, como que no es una conversación que yo haya escuchado tanto. Y me gustó mucho porque el otro día tú hiciste un post al respecto, ¿no? Sobre que a veces uno cree que un test está ganando y en realidad con el tiempo te das cuenta de que no. Entonces ahí simplemente no movió nada. O con el tiempo te das cuenta incluso de que empeoró un resultado. Entonces, si uno no está haciendo un A/B test, o sea, tan controlado, ¿cómo podrías, o sea, cómo podrías controlar un poco el orden entonces en el que lanzas las cosas para poder tratar de tener una relación más clara de causalidades, ¿no? Porque también estando en una startup, por ejemplo, que es bootstrapeada, que probablemente, o sea, no tiene un proceso de experimentación tan grande porque además somos solamente 2 personas en growth/marketing y producto otra, más el equipo de desarrollo. Es un poco como muchas veces se lanzan cosas que son secuenciales, ¿no? Primero salió esto, luego salió esto, en paralelo hubo un cambio en la web. ¿Cómo podrías de pronto aproximarte para tener un poco más de claridad mental en eso, ¿no? Bueno, digamos que aquí es importante entender qué es elegir tus batallas estratégicamente, ¿sí? La naturaleza de una startup en nacimiento, especialmente si es bootstrap, es moverse rápido, ¿sí? Quebrar cosas. Y un buen
una buena práctica de experimentación incluye entender cuándo no vas a poder determinar causalidad, cuándo simplemente tienes que tomar apuestas. Y digamos que uno va desarrollando ese músculo, ¿sí? Ujú. Hay cosas que suceden incluso con estos clientes grandes donde, no sé, surge una pregunta y la recomendación es no, no corras una prueba, eso simplemente hay que ejecutarlo Trátalo. o hay que implementarlo, o es muy difícil determinar causalidad en función de esa hipótesis. Así que mi recomendación principal es no permitir, o sea, no llegar a un caso de parálisis por análisis y por pretender hacer un A/B test o algún otro método de validación, volverse lento. La experimentación sistemática te debe volver más rápido y más eficiente como negocio. Si no se está cumpliendo esos 2 factores, no se está haciendo bien. Si un backlog de experimentación, porque experimentación también a veces tiene sus propios backlogs de experimentos planeados, Sí. está haciendo que el desarrollo de productos sea más ineficiente, pues las cosas no están funcionando bien. Entonces, en ese sentido, yo te diría que hay que entender que a veces está bien moverse así. En etapa temprana es probablemente lo necesario. También digamos que las apuestas son altas porque no hay tanto para perder. No tienes millones de usuarios, tú tienes unos forecasts de que este mes se van a registrar 50,000 personas para descargar tu aplicación o a través de tu producto. Entonces, tu apetito de riesgo disminuye, que no puedes darte el lujo de que eso te caiga al piso, ¿sí? Entonces, ahí también hay que entender esos diferentes escenarios. En ese caso, yo te diría que, pues, como te digo, abrazar el hecho de que no siempre es posible, entender que en muchos casos esto está bien, pero empezar a jugar con los componentes que sí se pueden. Los 2 componentes con los que yo recomiendo empezar siempre es tus eh, creatives o plantillas de email marketing, por ejemplo. Casi todas las plataformas te permiten comparar 2 versiones, y esto es algo que es realista de hacer y de comparar. Ok. Y también de paid media. Si estás haciendo anuncios en Meta, en Google, ahí también hay motores de experimentación donde te permiten jugar con esos componentes. Cuando tratamos de hacer experimentos más controlados, pues, porque como te decía, en realidad, entendiendo las limitaciones de tiempo y talento, también en esa startup pequeña que mencionabas como ejemplo, también, pues, o sea, alguien se puede sentar a documentar esos cambios que se están haciendo. Es Exacto. que tan sencillo, pero simplemente, pues, no le dedicamos el tiempo ni la energía necesaria porque hay otras cosas que hacer. Pero si tú lo piensas desde una perspectiva objetiva, que es sentarse 10 minutos a, a mantener un lenguaje de hipótesis, validación y aprendizajes, no es algo que quite radicalmente mucho tiempo, no es algo que sea tan utópico llevar a cabo. Creo que es más un hábito, ¿no? Otra cosa que se me acaba de ocurrir escuchándote sobre qué podría ser uno en un entorno en el que tienes un caso de negocio, ¿no? Queremos mejorar X métrica o estamos buscando crecer X, sí, KPI. De pronto, también el foco, ¿no? Que es bueno, al menos es como lo he venido haciendo yo, de nuevo, en mi equipo que es pequeño. Entonces, lo que hacemos es como trabajar por proyectos, como por un proyecto tiene como un tiempo determinado que usualmente son 3 semanas. Eso es como el ciclo, máximo 3 semanas, a veces dos, donde se saca un proyecto. Entonces, por ejemplo, estuvimos trabajando en crear unos tutoriales, que es todo un clúster de contenido, y se lanza, y luego se lanza multidioma, se acaba el proyecto, pasa un mes, ¿qué pasó con esos o sea, como qué tanto creció y qué tanto trajo algo? Pero la hipótesis era simplemente como que hacer esto nos debería traer este incremental más o menos, esta es la apuesta que vamos a hacer en cambio. O en otros momentos ha sido más como cambiamos todo el home, cambiamos el pricing, y nos metemos de lleno en un proyecto y luego como que evaluamos. De esa manera para mí ha sido un poco más claro trabajar por proyectos, porque a veces la atención está tan dividida, que esto ha sido como un aprendizaje, ¿no? Como algo que yo he venido como construyendo, y es, a veces la atención está tan dividida que terminas viendo muy poca, o sea, incrementalidad en muchas cosas, en lugar de ver como algo más significativo en un proyecto puntual o en alguna prueba puntual que quieras hacer, ¿no? Entonces, no sé si eso te hace sentido o tú lo harías diferente, por ejemplo, en términos de ejecución. Si tú hoy entras a, no sé, una startup que está creciendo, todavía no es gigante, pero va en un ritmo de, sí, como de crecimiento en el que necesitas sacar cosas, ¿no? No sé si te hace sentido o lo pensarías diferente aquí, solo pensando en casos.
No, realmente el concepto de los ciclos es muy aplicable a esto que hemos estado hablando y es algo muy recomendable, que es una manera de aislar las variables. Entonces, yo sé que hay, por ejemplo, startups, siempre es muy común que use el ejemplo de Basecamp, que es un software construido por 37 Signals, muy referente en el mercado, porque digamos que hacen las cosas bastante diferentes a lo tradicional. Entre esos, ellos son poco fans, sino cero fans de hacer A/B testing en producto. Hacen algún Ok. A/B test en marketing o en website, pero no en producto. Pero ellos se mueven en ciclos de 6 semanas. Ujú. Ciclos de 6 semanas y lanzan, por ejemplo, 4 features nuevos. Claro, ahí las variables no están tan controladas. Estás introduciendo varios cambios de un solo golpe, pero en comparación con una empresa que esté con un backlog completamente desordenado, cambiando las cosas de un día para otro, todo regado en el lugar, hay una gran diferencia competitiva o, bueno, en cuanto a eficiencia para determinar esa causalidad. Y es ok, el 1 de noviembre se hizo este despliegue de cambios que observamos durante las 4 siguientes semanas. De cierta manera, probablemente puedes medir el uso de esas nuevas funcionalidades. Probablemente es un tiempo suficiente para que pasen los efectos de novedad, que es algo muy común. Muchas veces se introducen cambios, parece que son un éxito, pero muchas veces simplemente son efecto de novedad, de que la gente le estaba haciendo clic al nuevo botón, pero esto no significa que realmente sea un Vaya efecto que tenga a largo plazo. ¿Cómo es el efecto de novedad? Cuéntanos, simplemente que introduces un cambio y como la audiencia ya lleva, no sé, acostumbrada a X cosa, le introduces algo nuevo, eso tiene un efecto en el corto plazo y luego se cae y ya se vuelve nulo. Exacto. Un efecto de novedad es básicamente esto que acabas de escribir. Introduces un cambio, es curioso para las personas, interactúan con él, pero de repente ya el efecto empieza a desvanecerse porque pues no era tan interesante. De hecho, yo me acuerdo que muchos años atrás, estoy hablando finales del 2000, de los 2000, de la primera década de los 2000, uno de repente se despertaba y Facebook era completamente diferente, era un producto nuevo y todo el mundo se quejaba y decía extraño la anterior versión y bueno, a veces permitían volver a la anterior versión que eventualmente dejaba de estar disponible y demás, pero esto ya se acabó. Hoy en día todas estas herramientas van simplemente iterando en Amazon o en Facebook o en Google, van arrojándote nuevos cambios, nuevas funcionalidades, pero es algo que va tan suavizado en el tiempo que no lo notas como algo radical. Y es simplemente, en cierto sentido, hay un libro que me gusta mucho que habla de todos estos temas aplicados que se llama Experimentation Works de Stefan Tomke. Seguramente Dani dejará el link aquí en la descripción, que habla de todo esto, cómo estas empresas, digamos que abordan la experimentación para tomar mejores decisiones, pero muy desde una perspectiva de cambio constante, en vez de grandes ciclos, grandes despliegues, grandes cambios de producto, es que como usuario vas encontrando cosas nuevas, Como lo de AI, individualmente, por ejemplo. su impacto, exacto. E incluso cuando estos, sobre todo software en B2B SaaS, de repente te dicen, ok, y a partir de hoy ya no estás en la versión 2.9, sino en la 3.0, y aún así el cambio no es tan radical, si lo piensas. O sea, Sí, puedes seguir usando, no es que te hayan cambiado todo absolutamente de lugar. no, y que además hacer eso implicaría que la curva de aprendizaje que tenías también se pierde, ¿no? Te toca como empezar de cero. En cambio, Exacto. con la incrementalidad puedes ir sumando cosas, ver qué impacto tienen y ver cómo evoluciona en el tiempo mientras las personas se van adaptando a esas nuevas funcionalidades. Eso Vale. también tiene mucho con el concepto que algunos están denominando como el product-led growth, que es dejar al producto dictaminar qué está pidiendo el mercado, qué están pidiendo los usuarios y proponer la mejora del producto desde esa perspectiva, como llaman de abajo hacia arriba, y Mm. no como el método clásico, que es que el liderazgo trae un caso de negocio, se aterriza, diseño, dice lo que se puede y lo que no se puede, y cuando eso le llega a desarrollo, está totalmente tergiversado, hay cosas que se vendieron y no se pueden construir o no son realistas de construir. La experimentación, de cierto modo, es una manera camuflada de moverse hacia esa perspectiva como de product-led growth en cuanto a eh, moverse de manera más efectiva hacia qué es relevante para los usuarios, brindarles eso
en lugar de traer como esas decisiones arbitrarias de decir es que esto tiene que ser así porque el CEO lo dijo y a partir de mañana todos nos vamos a AI, a cualquier cosa. Y a veces eso, pues, son apuestas que pueden ser muy riesgosas, ¿sí? Pueden salir muy bien. Hay unos grandes sesgos de supervivencia en el mercado en esto. De hecho, Basecamp, que yo admiro tanto, es un gran sesgo de supervivencia. Para mí ellos son genios, lo que hacen les suele salir bien, tienen una Sí, gran masa de personas siguiendo sus ideas por eso, pero es que esos son ellos. Probablemente si tú te vas todo- solo por tu intuición, el riesgo de que las cosas funcionen de manera tan prolífera no es tan alto. Hay un gran riesgo de que las decisiones que estés tomando sean equivocadas y de ahí la importancia de pensar desde una perspectiva experimental, en hipótesis, en productos y test mínimos viables y optimizar en función de eso. está bueno, porque también cuando tú lanzas algo nuevo no tienes todas las variables de lo que estás lanzando. Me explico. Por ejemplo, en Porters lanzamos un producto nuevo que era Google Sheets para traer todos tus datos de marketing y botarlos en una hoja de cálculo automáticamente, básicamente. Ese es el concepto básico. Cuando tú lanzas el producto la primera vez, tú tienes el benchmark que haces, lo que los clientes quieren hacer, el caso de uso, un montón de cosas. Pero luego en la práctica, los clientes te empiezan a hablar y te empiezan a decir cosas, ¿no? Como problemas o cosas que de pronto ni siquiera habías pensado. Y si creas algo demasiado terminado desde el momento uno, es más difícil como o sea, como que mejorarlo incrementalmente, porque de pronto te toca devolver algo que ya tenías tan acoplado, que de alguna forma como que te quita flexibilidad también, ¿no? Entonces, quizás muchas veces es mejor lanzar y optimizar para el caso de uso más importante y luego ir sumando. Primero sales antes, validas antes, también puedes empezar a tener como el go to market de ese producto o servicio puntual y ya con eso vas sumándole las cosas nuevas a medida que eso vaya agarrando algo de tracción, ¿no? Que es un poco como lo que estás diciendo, que me parece muy bueno, y también por lo de Product Led Growth, que es, ya no es que viene como en cascada los cambios, sino que también se proponen a partir de insights o cosas que vamos encontrando en el camino, ¿no? Y también el mercado va cambiando, que eso tú lo dijiste al inicio, que era como que no damos por sentado ni siempre ni nunca. Y también algo que yo sumaría ahí es, habiendo, o sea, como habiendo estado en Porter también al inicio y ahora que ya han pasado un par de años y el mercado de analítica digital y ha evolucionado, el mercado no es exactamente el mismo, obviamente, que hace 3 años y cambia rápido. Entonces, si no te mueves lo suficientemente rápido, estás jugando tarde, o sea, vas atrás, vas detrás de lo que el mercado ya va adoptando o cambiando. Entonces, también es bien interesante que creo que eso también te da más velocidad para no quedarte atrás mientras el mercado va evolucionando. Y ahorita con ella, Y ahorita que mencionas eso, a mí me gustaría dejar en claro que hay un gran mito allá afuera respecto a la experimentación y es como que o experimentas o te mueves por intuición y realmente estos no son elementos excluidos mutuamente. O sea, la intuición y moverse a velocidad y hacer apuestas es un componente totalmente necesario. No hay empresa que sobreviva simplemente a moverse de manera 100% segura, testeando cada pequeño elemento de su modelo de negocio. Esto no es eficiente. Al contrario, la gente que mejor lo hace combina muy bien estos dos elementos. Porque es que el tema es que los usuarios no te van a decir exactamente lo que quieren. Muchas veces no lo saben o están regidos por el pasado y no por lo que se está construyendo nuevo. Entonces tiene que haber un gran componente de innovación, de intuición. La experimentación simplemente es un mecanismo que te ayuda a válida. hacerlo más. No es como que o experimentas o intuyes. No. Realmente son elementos combinados. Qué buen punto, porque yo lo que veo es que muchas veces cuando leo job descriptions es, quieren un rol que haga su rol y que traiga como un componente de experimentación, como alguien que itere y experimente constantemente, y es como este concepto, pero tampoco las empresas necesariamente tienen como una cohesión en cómo luce eso en la práctica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Porter somos un equipo pequeño, yo me he metido muchísimo en producto, o sea, básicamente en lo que es producto, go to market, la concepción, los insights, etcétera, todo está como muy conectado. Creo que por lo mismo que el tamaño es muy pequeño y porque existe esa conversación abierta de cómo vamos a cambiar esto de una forma en la que pueda hacer más sentido y lo vamos a validar rápido tomando en cuenta algunas cosas de usuario desde el producto.
pero yo veo que hay muchos equipos donde producto es un equipo de producto, luego está el otro equipo de marketing, no se hablan y es como el de producto lanza el feature y luego es como, bueno, pero hagan que esto sea adoptado por los clientes o por la audiencia, ya desde un punto de vista más de como el go-to-market, comunicar, etcétera. Entonces siento que ahí hay como una desconexión demasiado profunda de la concepción de los equipos, ¿no? De cómo trabajan entre sí. O sea, de cómo se concibe un producto que para mí hay como un old way y un new way. El old way era esto de construimos y vemos, o sea, como que, y los demás comercializan, los de marketing, los de growth, lo que sea. Y ahora yo siento que es como un trabajo en conjunto, ¿no? De hecho, incluso escuchando el episodio de Lenny con Brian, el de Airbnb, él mencionaba que las mismas personas de producto también eran encargadas de entender cómo se iba a distribuir ese producto. Y yo lo que creo es que simplemente eso es growth, o sea, en gran medida, ¿no? Es como que vamos a, o sea, cuál es el concepto que va a traer cierto crecimiento o qué es lo que vamos a mover y luego cómo eso también es adoptado por nuestros usuarios, cómo se distribuye ese valor. Al menos en cierta medida siento que ahí está como esa intersección que llamamos growth, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Al final yo creo que la práctica más eficiente o la manera más eficiente de adoptar la experimentación es volverlo un elemento activo de product management, de growth management. Sí, yo, si bien por el tipo de cliente con el que trabajo es común que estas empresas tengan talento dedicado a la experimentación, yo personalmente no lo veo tan realista ni tan efectivo. Para mí, la forma más efectiva de experimentar negocio es como parte del producto, ¿sí? Del product management o del marketing management o de growth management, lo repito porque creo que es importante. Y es, yo soy el encargado de la visión y ejecución y construcción de un producto, debería tener el criterio de decir, ok, con esto puedo determinar causalidad, con esto puedo correr este tipo de experimento, lo vamos a hacer, o con esto no puedo, porque es una apuesta muy innovadora, no contamos con las condiciones necesarias. Desde mi perspectiva y desde mi rol es como más eficiente se vuelve la práctica de experimentar, cuando es, digamos, un poco una herramienta dentro de una caja de herramientas, más que cuando es simplemente un equipo allá aislado al que nadie le está prestando atención. Entonces, al final, todo esto está muy ligado con el growth, con el producto. Siempre cuando escuchas hablar de growth, escuchas hablar de experimentación, es inevitable, es un componente Sí, o sea, totalmente activo. El único problema es que no sabemos esto cómo se ve en la práctica. Si te es fijas, yo he tratado de dar algunas ideas en esta conversación, en estos minutos, y sin embargo, aún así sigue siendo un poco confuso porque no está escrito tan tangible en ningún lado. Cada 100 libros de growth hay uno de experimentación o específico en experimentación. que ese es un gran punto, porque siempre que yo escucho a la gente hablar de experimentación, como que usualmente se refieren como a hacer pruebas A/B o como a hacer 2 pruebas, ¿sabes? Como que al final, con todo lo que hemos hablado y tú siendo alguien que se dedica a esto, es lo más difícil de controlar en términos de aislar variables, que realmente sea aleatorizado y que puedas tener un volumen suficiente para dar una causalidad con algún tipo de sentido. Entonces, aquí me encantaría como que agarremos con pinzas un poco esto y es más como, ¿cuál es el mindset iterativo constante que está en el equipo para tú poder moverte más rápido y tener también algún tipo de orden y criterio para avanzar? Y creo que eso me lleva a mi siguiente pregunta, que me gustaría como cerrar con este como ejemplo práctico y es, yo sé que no hay un blueprint ni una sola buena práctica, pero también sé que cuando uno lleva mucho tiempo haciendo algo, trabajando con un segmento, uno tiene como un marco de trabajo, ¿no? Como un framework con el que uno se aproxima a un problema y de ahí te vas moviendo, ¿no? Entonces, me encantaría que hiciéramos el ejercicio de asumir que acabas de entrar a una startup, tiene tracción, tiene clientes, no hay un proceso de experimentación formado necesariamente, pero tienes que como que mover, no sé, revenue, digamos que es lo más normal, clientes nuevos. Y la idea es como implementar un sistema de experimentación, pero que vaya pegado de las iniciativas de producto o de marketing. Para ti, ¿cuáles serían como tus criterios para acercarte al problema? No, o sea, obviamente esto es hipotético, pero un poco es, ¿cuál es tu proceso de pensamiento? A mí me encanta esa palabra, como ese thought process. Y, por ejemplo, si empiezas, es como, ok, tienes algunos números, la empresa ya tiene unos números, tiene métricas, tiene, ¿qué revisarías? ¿Qué interacciones con clientes o qué insights de clientes buscarías en términos de voz del cliente? Y, por ejemplo, en el journey del usuario también, ¿qué buscarías? Eso me encanta porque es que uno siempre está buscando indicios de cosas.
Y mi pregunta aquí de fondo es, ¿qué indicios buscarías tú en un nuevo reto como este, donde tendrías que empezar por algún lugar, pero probablemente no hay algo demasiado sistematizado y construido previamente? Bueno, muy buena pregunta, un poco extensa, y sin embargo, aún así voy a hacer un paréntesis y devolverme un poco antes a algo que mencionaste un poco en ese momento, y es que hay muchos mitos alrededor de A/B testing. La gente recomienda A/B testing como recomendar un dulce, una paleta. En realidad es un método que puede ser mal utilizado, mal interpretado con mucha facilidad. De hecho, yo tengo opiniones, digamos, muy concretas aquí. Es que si no entiendes, si no cuentas con las condiciones básicas para hacer A/B testing de la manera correcta, es mejor que no lo hagas, porque si no te puedes enfrentar a tomar decisiones equivocadas. Esos requisitos o esos componentes más importantes son, pues en primer lugar, la rigurosidad estadística. Es un método serio que hay que abordar con seriedad. Tener suficiente tráfico, lo que se conoce como poder estadístico. Si tienes pocos usuarios, si tienes menos de 500 conversiones al mes en tu producto, en tu sitio web, es riesgoso hacer A/B testing. Probablemente no vas a contar con una muestra suficientemente grande para determinar causalidad, tener hipótesis correctamente formadas y demás. Hay lugares y podemos compartir enlaces de donde se explica esto a mayor detalle, pero si es algo que me siento en el deber moral de De decir, pues escucha mucho allá afuera. No, haces un A/B test o le cambias el color de verde a rojo. La verdad, esto no sirve para nada. Sí, o sea, esto es irrelevante. Por hacer esto, en el 99% de los casos nada va a pasar, que esa no es la razón por las que las personas no están adoptando tu producto. Entonces, sí es importante que se aborde con seriedad. Si no se entiende y si no se cumplen los requisitos, es mejor no utilizar. Vámonos un poco ya a la pregunta. Yo te cuento un poco cómo es como el proceso de inicio con un cliente. Básicamente lo que intentamos es entender el negocio de la manera más completa posible. En Spiro muchas veces los acuerdos de trabajo incluyen experimentar en el sitio web, principalmente, más que en producto o en aplicaciones, con algunas excepciones o dependiendo de la industria, esto cambia un poco en color y sabor. Pero la misión más importante es entender el negocio, entender el funnel completo, desde la adquisición, desde generar ese awareness de la solución, hasta el uso, monetización y demás. En función de eso se entienden y se tratan de detectar oportunidades de mejora. Nosotros concretamente sugerimos hacer investigación de usuario dedicada a la conversión. Hay un framework que usamos para esto con una serie de actividades sugeridas para determinar cuál es esa motivación del usuario a la hora de convertir, esos miedos, esas ansiedades que están pensando. Entonces, aquí te estoy hablando de pruebas de usuario, pruebas de controladas de usabilidad, análisis de encuestas, creo que en español no hay una diferencia clara entre surveys y polls, pero es como encuestas chiquiticas y encuestas más amplias, grabaciones de sesiones de usuario, análisis de mapas de calor y cuánta digamos que una serie de herramientas que nos permiten detectar esas oportunidades de mejora, y es en función de eso y no tanto de la opinión en, en donde se empiezan a sugerir esas hipótesis. Pero, Esto pues obviamente puede verse de muchas maneras, pero hay algo que sí me gustaría como transmitir muy en claro desde mi experiencia, y es que muchas veces cuando se trata de mejorar un producto, se piensa mucho en el diseño, en cómo se ve, en mover esto para aquí, para acá. Y en mi experiencia, el impacto más grande normalmente sucede cuando se juega con el texto, con el posicionamiento. Si te uf, fijas, esto es algo que no requiere tanta complejidad técnica y, sin embargo, puede tener un impacto muy fuerte. El gran problema que tienen muchos negocios allá afuera es que la gente no entiende lo que hacen. Es confuso, dado, no me explicas exactamente ni qué es tu producto, ni qué es lo que hacen, ni cuánto cuesta, todo está como regado. Y pues cuando digo esto no solo me refiero a sitios web, me refiero también a producto. creativos, al producto, a todo el funnel. Desde mi experiencia, esto es como un insight que te puedo compartir. Abordar problemas de claridad y de mensaje suele tener el impacto más contundente, al menos en un comienzo. Y es muy probable que ese sea el problema que tengan muchas startups iniciando y pensando en growth. Puede que no sea tan visual, tan tecnológica. No sé si esto incluso puede ser decepcionante para algunos, pero muchas veces es eso, es cómo abordas a través del texto lo que hace tu producto, el dolor que soluciona y cómo lo soluciona. Pero también ver tantas pruebas controladas
justamente también me ha brindado el insight puesto. Es ver que a veces grandes rediseños, grandes cambios, grandes inversiones en que las cosas se vean más sofisticadas, tienen poco impacto, porque a veces las cosas se ven más bonitas, pero son tan confusas como eran antes. Está muy bueno, porque creo que al final es yo he hecho este ejercicio en diferentes empresas y es tú le preguntas a diferentes personas del equipo qué hacen y qué problemas solucionan y encuentras respuestas bien distintas, incluso del mercado al que sirven. O sea, es impresionante, ¿verdad? Que lo que damos por sentado muchas veces ni siquiera está 100% claro para la gente del equipo. Y ahora imagínate el cliente que está tratando de entender pues lo que tú le estás tratando de decir, ¿no? Entonces, ahí súper alineado, que ya no me acuerdo exactamente cómo es, pero es como en tu mensaje primero busca que sea claro y luego que sea creativo. Creo que a veces la gente primero quiere meter demasiada creatividad y luego como que el componente de claridad queda ahí como volando porque estás dejando que el usuario como que interprete muchas cosas que nunca fueron explícitas, ¿no? Como para sumar ahí a lo que dijiste. Exacto. Y Súper. sí, o sea, desde mi experiencia, tantos cambios a los que se le mete el corazón y las ganas y son muy relevantes, ¿sí? Eso es un pan de cada día. Yo puedo verlo porque tengo acceso a los datos de ver esas pruebas que no generan ningún cambio, que la conclusión es que es flat, es no, el control y la variación, que es como se denomina cuando se realizan pruebas A/B, se desempeñaron igual, a pesar de que alguien le metió todo el cariño del mundo a abordar algo desde una nueva visual o perspectiva o en copy también. O sea, no quiero decir que siempre es efectivo, pero eso es un gran ejercicio para entender que a veces hay que hacer apuestas más grandes. No sé a quién le escuchaba estos días, creo que a Pepe. Si tu misión es crecer el 10% en un año, puedes tener 30 hipótesis. Si tu misión es crecer 300%, probablemente solo va a haber una. O sea, de repente se vuelve fácil priorizar porque solo tienes una gran apuesta que hacer. Eso aplica un poco también en estos contextos, y es que a veces tenemos que detectar a través de mayores apuestas posibles órdenes de magnitud más grandes en cuanto a las mejoras, porque esos pequeños cambios iterativos, si bien son algo que, como recomendaba antes, pueden llegar a ser muy eficientes en entornos más maduros, de más usuarios, de más Volúmenes stakeholders, exacto, probablemente no es lo que tú necesitas hacer si estás en una etapa temprana. y justo ahí quiero hacer doble clic, porque el ejemplo que como que hablabas ahorita, aunque siento que luego con el messaging lo conectaste, mencionabas que era el proceso de, Spiro, ¿no? Como el que hacen con Spiro. Pero mi pregunta era para ti como Carlos, es, mira que ahí ya tienes unos frameworks mentales, ¿no? Es como, mira, lo primero que veo es que los cambios pequeños, las 30 hipótesis pequeñas, probablemente en una startup que no tiene ese volumen de usuarios, no van a ser relevantes. Me voy primero a validar, por ejemplo, si cambiando cosas del mensaje y de la forma en la que se explican los elementos, mejoro ciertos puntos de contacto. Eso uno, y me quedó súper claro, pero si tú pudieras de nuevo estar en un equipo pequeño, tienes más control sobre el todo, por decirlo así, porque en empresas grandes también pasa que son equipos muy especializados los que tocan ciertas cosas del producto. Entonces, que aquí asumir un poquito que hay un poco más de control, más de influencia. Entonces, lo primero que entiendo que tratarías de ver es, primero, claridad, mensaje, posicionamiento, si eso es claro, si a lo largo del producto y de la experiencia, qué cambios se pueden hacer allí para probar qué tanto podemos impactar y qué otras cosas de repente buscarías, por ejemplo, en apuestas o en cosas que tú dices, no haría algo que no tenga estas tres cosas o que no cumpla con un criterio. Yo priorizaría hablar con los usuarios. Y este es otro tema que es muy cliché porque pues todo el mundo te dice hablar con los usuarios, pero tampoco te dicen eso cómo se ve. Correr encuestas en sitio web, ¿sí? En e-commerce se usa mucho después de la conversión. ¿Hubo algo que casi te detuviera de realizar tu compra o antes de la conversión? ¿Hay algo que te impida moverte o realizar tu compra el día de hoy? Obviamente esto se puede extrapolar a otras verticales. Escuchar ese tipo de encuestas es muy valioso porque te da muy buenos insights respecto a qué es lo que a la gente le está impidiendo dar el siguiente paso. Entonces ahí te van a decir es que no entiendo el precio, es que es muy caro para mí, etcétera. Eso ya te va a dar muy buenos insights. Obviamente en ese sentido también analizar, o sea, ver qué datos tengo disponibles y en función de esto crear mi propio hoja de ruta, mi propio playbook de optimización, no estarle copiando a los demás. Desde mi experiencia, pues, obviamente, aquí estamos hablando más desde una perspectiva como de, digamos, llamémoslo así, consultor individual.
pero esto como resultado de mi experiencia en Spiro, lo que te decía, se da uno cuenta que las famosas buenas prácticas muchas veces son irrelevantes. Yo soy un entusiasta de las buenas prácticas de usabilidad. Recomiendo tenerlas en cuenta, las heurísticas de Jacob Nielsen y demás. Pero en cuanto a optimización y crecimiento y growth, yo siento que cualquier empresa, aún en etapa muy temprana, debe crear su propia historia de growth, sus propias estrategias, sus propios creativos y no estarse simplemente copiando de los demás. Que en primer lugar no sabes realmente si lo que estás copiando está Tengan funcionando y aún si está funcionando, si le funcionó a su audiencia, no necesariamente le va a funcionar a la tuya. Es un error muy común que yo veo en el startups de etapa temprana, estar inspirándose de cosas de otros simplemente arbitrariamente sin decir que inspirarse está mal, pero no priorizar escuchar a tus usuarios. Entonces, yo priorizaría ese, tratar de escuchar a tus usuarios. Esto es algo que ustedes hacen muy bien en Porter. No necesariamente es tan escalable a otras etapas, pero mientras se pueda, a veces alzar el teléfono y hablar con un usuario y que me cuente por qué usa el producto, cómo lo usa, qué problemas tiene al usarlo. Y es en función de eso que creo mi propia historia de crecimiento, que es basarse simplemente en lo que otros hacen, simplemente te va, o sea, tarde o temprano va a dejar de ser efectivo. y pregunta, ¿qué usuarios priorizarías? O sea, tú llegas, digo, voy a hablar con unos usuarios. ¿Qué usuarios escojo? Uno. Y también qué información quiero extraer de ellos para generar algún impacto. A mí hay uno que me gusta mucho, que es de un libro que se llama Forget the Funnel, que conecta creo que muchos frameworks y muchas cosas y puedo sumar de pronto algunos que tengo en mi cabeza, pero me gustaría saber, por ejemplo, para ti, ¿qué usuarios son más valiosos en una etapa de investigación como más para filtrar cosas puntuales de información? ¿En qué momento? También, ¿en qué momento o sea, qué características tienen que suceder comportamentalmente para que ese usuario entre a ese funnel de quiero entrevistarlo o lo voy a entrevistar? Y también algunas preguntas que para ti son claves, independientemente, pues, como de, sé, como con esa segmentación de usuario. O sea, aquí obviamente estamos hablando de un ejercicio de priorización puro y duro. Para mí lo más importante de priorizar, si tuviera que hacerlo, ojo, esto va con pinzas, es al usuario que recién convierte, o sea, lo más Claro, fresco posible, ¿sí? Sin ser abrumador, sin ser demasiado intensos. Pero es usuario que convierte, y cuando digo recién convierte es preferiblemente instantáneamente, no un día después, no 2 días después. Allá también hay insights valiosos. Cuando estamos hablando de B2B, SaaS, probablemente ese usuario no ha usado el producto. Entonces necesitamos también darle una curva de uso del producto. Pero, ¿cómo crece un negocio? Inicialmente, yo sé que esto es mucho más complejo, especialmente para esta audiencia que nos ve, pero inicialmente es añadiendo más usuarios, ¿sí? Entonces, si yo logro entender motivaciones, miedos, incertidumbres de esos que acaban de convertir, eso me permite entender qué puedo ajustar en ese canal de adquisición, digamos, de una manera rápida y efectiva. Claro, eso en algún es punto puede que ya no sea tan efectivo, que se quede corto todo lo que hemos hablado, pero es algo muy concreto y muy tangible que que se yo puede. siempre intento hacer, es hablar con los usuarios que recién convirtieron, muchas veces con estos polls de Hotjar que aparecen inmediatamente. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Hubo algo que te impidiera avanzar? De ahí ya nos podemos empezar a mover como a otros aspectos del funnel y a otros formatos. Pero este concretamente es mi favorito por lejos porque a veces cuando solo tengo la opción de escoger uno, este es el que más ideas me brinda de optimización. Eso está muy bueno. Y justo en el libro este que mencionaba de Forget the Funnel, ellos mencionan eso, como cuando la persona, o sea, y habla de la motivación, ¿no? Yo creo que aquí hay un componente de motivación. Creo que los cambios más significativos que yo he visto, esto es con base en mi experiencia, son cuando la persona está haciendo una acción donde tiene alta motivación, porque es donde está involucrado con el producto. Luego la gente tiene una vida y tiene miles de estímulos que están compitiendo con lo que sea que tú quieras implementar. Entonces, esos momentos donde la persona está muy involucrada con el producto, bien sea en el uso o en un momento crítico como se le acabó el trial, por ejemplo, o pasa algo en el proceso del usuario, es como un momento donde tú tienes una oportunidad de hacer una pregunta, de interactuar o de pedir algo concretamente, ¿no? Entonces, para mí ese es como una de las cosas que creo que con el tiempo ya he empezado a entender y es cuando la persona está generando una acción importante, ese puede ser un momento concreto, o sea, en el que uno puede como aprovechar para tener su atención y es como pedir algo en
a cambio, y cuando digo pedir algo es como preguntar algo, lo que sea, y más si esa persona acaba de tener una interacción positiva o tiene el incentivo de hacer algo más con el producto y donde tú puedas como intercambiar ahí como valor con el usuario, ¿no? Sí, y Eso. esto sin duda se puede trasladar a otras etapas del funnel, o sea, esto puede ser en activación, ¿sí? O sea, empezaron a usar el producto tin inmediatamente. Y tengo que también entender y diferenciar los diferentes puntos, pero al final es cómo hablo con el usuario con la información más fresca posible. Que es que, como tú bien dices, en un mundo lleno de distracciones, 2 o 3 días después ellos ya se les Claro, pasó el sentimiento de lo que tenían en ese momento. Puede que te den datos relevantes y, por ejemplo, en las encuestas de usuario, que sentarse a hacerle 10 preguntas también son muy valiosas, altamente valiosas. Pero esta frescura en la información, que es como me gusta llamarlo, tiene un componente particularmente relevante cuando se trata de growth y de lograr objetivos de negocio. yo ahí comparto un insight. Cuando un cliente, yo en Porter tengo algo que es como dejar la conversación abierta con el cliente, como que o sea, por ejemplo, se acaba un trial y le lanzo como, no sé, si tienes alguna pregunta o quieres como extender el trial, escríbeme y la gente responde. Cuando yo respondo rápido, la gente responde de vuelta inmediatamente. Si ya te tardas un día, ya no es igual de efectivo. Ahí solo como para cerrar la idea que me parece cool, Sí, sí, porque sí. es muy real. Bueno, ya, aquí creo que vamos cerrando. Ya solamente, ¿tienes alguna recomendación de algún contenido que hayas consumido últimamente que te haya hecho sentir como que, wow, qué valioso esto que estoy aprendiendo? ¿Que quieras compartir con la audiencia? Hay un libro que estoy terminando que se llama Transform, creo que es Marty Kagan, Sí, que es muy recomendado ok, sobre transicionar de ese modelo tradicional al modelo más como basado en producto, crecimiento basado en producto. Totalmente recomendado porque creo que en cierta manera aborda mucho esto sin verlo desde la perspectiva, en mi caso, probablemente un poco sesgada desde la experimentación. Aborda muchos de los conceptos que hemos tocado desde una perspectiva más del producto y de pro- product managers y es una recomendación como fresca en mi mente en este momento. excelente. Y yo quiero aprovechar y recomendar los cursos de Carlos. Carlos tiene cursos en Platzi sobre experimentación, sobre CRO y también en CXL. O sea que si quieres ir a la fuente y ya ver clases puntuales sobre cómo hacer cosas específicas, yo sí te recomiendo muchísimo. Yo me vi el de Carlos de CRO, por ejemplo, y sé que también tiene una experimentación que lo he visto más como un podcast, como que me he visto episodios y la verdad está muy bueno. Entonces los quiero recomendar Honestamente, y en LinkedIn también. Que lo sigan en LinkedIn porque él comparte info y es muy bueno usualmente. Cuando comparte cosas son cosas como muy sustanciales que me gustan mucho. Entonces no sé si alguna otra cosa donde te puedan seguir, algún otro contenido que puedan revisar tú y yo, Carlos, o no, eso. básicamente lo resumiste muy bien. Esas son las principales fuentes y donde sugiero a la gente a las personas ir si quieren entender un poco más de estos temas. Los cursos en Platzi y en Excel, digamos que representan un gran resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, y, pues mi perspectiva al respecto en función a estos años de experiencia. Y nada, LinkedIn es probablemente el mejor lugar para conectar también y continuar hablando de estos temas. A ti, Dani, gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor y un placer y bueno, que no sea la última. De una, probablemente no será. Ahí ya tendremos otros temas para conversar, pero bueno, gracias por el espacio y en verdad gracias por todos esos insights que nos compartiste. Estoy segura que van a ser muy útiles y además se van a convertir en piezas más cortas con contenido concreto para que la gente aplique y no se le olvide. Porque yo creo que estos podcasts sirven mucho para reflexionar, pero si uno no anota y como que no se lleva ideas concretas, luego como que quedan ahí las ideas y está buenísimo porque influencian de alguna forma el comportamiento, pero si uno quiere como llevar un cambio de la realidad es como agarrar esas cosas concretas y aplicarlas y ver qué, experimentar qué sucede si las aplicas. Para mí eso es como el valor más grande. Entonces, gracias, Carlos. Ahí nos vemos A ti, pronto Miguel. y gracias por esta charla.